Gerardo, Gerardo. Están llamando. Hay que obedecer la ley. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la Universidad de la Libertad, a este gran foro de pensamiento La libertad es una decisión. La libertad es ser dueño de uno mismo. La libertad es encontrar tu lugar. Es conectar, pensar, hacer, crecer, innovar para prosperar. La educación abre la puerta a la libertad. Elige ser libre. Universidad de la Libertad. Gracias. Disculpa, Irma, se me olvidó. Innovar, pensar, crear, justamente lo que nos compartía este video, pues no son meramente palabras. Lo que estamos viendo esta tarde y lo que vamos a ver en los próximos 2 días con el gran Festival de Escribidores en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa son ejemplos de cómo pensamos, creamos e innovamos en el mundo de las ideas. Hoy tenemos verdaderamente un panel, un programa AAA de altísimo lujo, de altísima calidad, con ponentes que han viajado desde todo el mundo y con un mensaje muy especial de una persona muy especial también. Me encanta verlos a todos ustedes aquí. Bienvenidos a su casa en la Universidad de la Libertad. Quiero reconocer particularmente en este esfuerzo que es una alianza estratégica importantísima entre el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, la Universidad de la Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad. Primero a mi querido amigo Álvaro Vargas Llosa, que está aquí de regreso después de haber estado el año pasado. Gerardo Bongiovanni, que ahorita lo voy a presentar porque es uno de nuestros primeros panelistas, el director general de la Fundación. Así también como al maestro Fernando Espinosa de los Reyes, el director general del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Gracias por tu confianza, mi querido Fernando. Y también al doctor Jorge Díaz Cuervo, el rector de esta gran universidad. Un aplauso a nuestro rector. Estamos muy orgullosos de contar hoy con una visita muy especial de una persona importantísima en el mundo de las ideas, que también está tratando de hacer su propio esfuerzo, un gran proyecto que se llama The Freedom Academy. Tenemos de visita ni más ni menos que al señor Tim Reynolds. Tim, thank you so much for being here with us at la Universidad de la Libertad. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestro primer panel. Quisiera yo invitar, estamos muy orgullosos, primero a Pedro Cateriano, el biógrafo político de Mario Vargas Llosa y también una persona, una eminencia en su propio país, Perú. Por favor, Pedro. Segundo, Gerardo Bongiovanni, que ya lo presenté, director general de la Fundación Internacional para la Libertad.
Llevamos 40 años tratando de cambiar el mundo, querido Gerardo. Una invitada verdaderamente de lujo, Ana Corina Sosa. Y bueno, va a moderar este panel ni más ni menos que Otoniel Martínez, ya una cara muy conocida en nuestro mundo de la televisión. Otoniel, muchísimas gracias por estar. Quiero mencionar, Otoniel ganó la tercera edición del Premio al Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner por ese increíble reportaje Duele Respirar. Gracias, Otoniel. Es todo tuyo. Muchas gracias. Qué gusto saludarlos, qué gusto ver rostros muy conocidos en medio de esta lucha por la libertad. Es un honor, de verdad, para mí es un honor estar moderando esta mesa con intelectuales, con pensadores, con políticos. Hace 35 años, un poquito de historia, hace 35 años, en 1990, el mundo era testigo de la caída de Berlín y básicamente del colapso del socialismo soviético. Octavio Paz invita a intelectuales, a pensadores, a escritores, a una experiencia que él llamó algo así como la experiencia de la libertad. Eso fue hace 35 años. Y el día de hoy nos encontramos otra vez en México, pero en un mundo completamente distinto, tratando de darle seguimiento a esa conversación que inició Octavio Paz. Y yo creo que hoy necesitamos a políticos responsables, necesitamos a intelectuales pensadores, pero también necesitamos activistas que defiendan los derechos humanos, y eso es lo que reúne este panel. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. La verdad es que cuando analizamos un poquito de la libertad, a mí me hizo temblar un dato que les voy a compartir. Es el reporte de la democracia 2025 de la Universidad de Gotemburgo. Por primera vez desde el año 2000 estamos viendo un dominio de los regímenes autoritarios. Superan en número a los gobiernos demócratas liberales. Únicamente 29 países en el mundo gozan de una verdadera libertad. Y esa va a ser la base primera de nuestra conversación. Quisiera preguntarles en dónde estamos parados, porque el reporte dice 29 países en el mundo son los únicos que gozan de una verdadera libertad. Pero, ¿qué tal la experiencia desde Perú? Y se lo pregunto a usted, que es político, que además lleva 30 años en la vida pública y que es precandidato para las próximas elecciones del 2026. ¿En dónde estamos parados si hablamos de libertad? Estamos en una situación crítica y en el caso del Perú vivimos una anarquía política, precisamente por no respetar el orden democrático y constitucional. Cuando ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski, no se quiso respetar ese resultado electoral y se malinterpretó la Constitución, se usó políticamente y se advirtió que emplear la vacancia por incapacidad moral permanente de destituirlo iba a abrir el camino hacia la anarquía. Bueno, lamentablemente nuestro pronóstico se cumplió. Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido esta cantidad de presidentes en tan poco tiempo. Y eso refleja de alguna manera el problema que hemos tenido no solo en el Perú, sino en muchos países latinoamericanos, de formar una auténtica cultura de la libertad, como llamaba Mario Vargas Llosa. Y creo que ese es el reto. Por esa razón, hoy, en un contexto en el cual gobernantes de origen democrático que defienden o encubren escandalosos fraudes electorales, como el ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro, o que protegen actos delictivos de golpistas, como es el caso penoso y lamentable de mi país con Pedro Castillo y su primera ministra Betsy Chávez. Estas acciones no contribuyen a una defensa de la libertad, sino de todo lo contrario. Y hemos visto en las últimas décadas
cómo la lucha contra las dictaduras, contra las criminales dictaduras latinoamericanas, como la cubana, la venezolana y la nicaragüense, ha disminuido. Inclusive, hay que decirlo, hasta con la indiferencia de la Unión Europea, que invita, por ejemplo, a una reunión al tirano cubano. Entonces, la coyuntura política no es, digamos, óptima. Sin embargo, sí hay situaciones que nos hacen pensar de una manera más optimista. Por ejemplo, la caída del modelo político y económico boliviano. Creíamos que Bolivia ya no tenía salvación, que estaba controlada por Evo Morales. Sin embargo, el pueblo libremente a través del voto ha cambiado esa situación, salvando las distancias y los contextos. En la Argentina también, con la elección de Milei, que está luchando contra la hecatombe económica que dejó el calamitoso gobierno peronista. O lo que probablemente ocurra en Chile, que nuevamente van a reflexionar y retornar al cauce sensato. Giovanni, yo te escuché decir hace 12 años, de manera muy optimista, que tú veías el vaso medio lleno. Y me llamaba mucho la atención que una de tus grandes esperanzas era un país como México. 12 años después, ¿qué piensas? ¿Está medio lleno o medio vacío ese vaso? Claramente, lo único obvio es que estaba equivocado, ¿no? Pero fuera de eso, bueno, no quiero dejar de agradecerle a la Universidad de la Libertad, al Centro Salinas, por permitirnos compartir este evento. Es un verdadero placer estar en este ámbito y lo bien que nos reciben y nos tratan. A lo mejor lo del medio vaso lleno y medio vaso vacío tiene que ver con que yo soy argentino y soy optimista. Y no solo porque vamos a volver a ganar la Copa Mundial el año que viene, sino también porque ahora tenemos un gobierno que creo que entiende mejor las cosas. Pero quiero hacer una referencia. Cuando yo soy miembro de la Sociedad Mont Pelerin, como algunos otros de aquí, cuando la Mont Pelerin cumplió 50 años, hubo una reunión especial en Mont Pelerin y estuvo Milton Friedman y él le preguntaron cómo estaba el mundo, mejor, peor, y él dijo, bueno, depende contra qué momento comparemos. Si nosotros comparamos América Latina, incluso hoy con los problemas que tienen, y aquí tenemos a la hija, a la dignísima heredera de la gran heroína de América Latina, nuestra queridísima, admiradísima María Corina Machado. Si uno piensa que América Latina en el 80 tenía puras dictaduras militares, estatistas, casi todas ellas, con alguna pequeña excepción. Venezuela era una excepción, ¿no? En ese momento. México ya estaba con la dictadura perfecta. No sé si se puede nombrar eso ahora, porque parece que está volviendo el modelo, ¿no? Yo creo que depende contra qué momento lo compare uno, ¿no? Yo soy un poco más optimista que Pedro. Yo creo que, y no solo por la Argentina efectivamente es el ejemplo durante 80 años de lo que no hay que hacer. No quiero aburrirlos con datos porque además son muy conocidos, pero Argentina era el sexto, séptimo país del mundo en 1930 y a partir del 45 todos sabemos la debacle en la que vino y llevamos 80 años ya. Llevamos 80 años. No solo eso, de los últimos, desde que volvió la democracia, desde el año 83, ha gobernado prácticamente 28, 29 años el peronismo y solo 15 fuerzas no peronistas. Pero Argentina está cambiando, está cambiando. El cambio yo creo que empezó, para ser justo, en el año 2015 cuando ganó Macri. A Macri no le fue bien económicamente, pero Macri fue el primer presidente no peronista en terminar su mandato desde 1918. O sea, desde 1928, tuvieron que pasar 90 años para que un presidente elegido democráticamente no peronista terminara su mandato. Y con Macri empezó el cambio. No lo pudo concretar, no supo, no quiso, no pudo. Pero luego vino otro gobierno peronista, el peor probablemente de la historia, eso que los gobiernos peronistas en promedio han sido muy malos, y ahora ganó Milei.
y con todas las características que tiene Milei, que sabemos que es un personaje muy especial, ¿no? Pero con las ideas económicas, sobre todo, muy, muy claras. Económicas y en otros aspectos, también en muchos aspectos sociales, en materia de seguridad ciudadana, están haciendo un gran trabajo ahí encabezado por la ministra Bullrich. Cualquiera que va a Buenos Aires sabe que hace 3 años en Buenos Aires uno tenía que mirar en el Google el mapa de los piquetes que había, y había 100 piquetes por día. Piquetes son grupos de forajidos que cortan la calle. A propósito, en el año 2008, cuando mi fundación cumplía 20 años y teníamos 9 expresidentes, entre ellos Vicente Fox, el ómnibus en que viajaban varios de estos presidentes y Mario Vargas Llosa, no sé si Roberto Salinas iba en ese ómnibus también, o Rocío Guijarro, que está aquí, pero el ómnibus fue atacado y casi incendiado por un grupo de kirchneristas, ¿no? Pero bueno, Argentina está cambiando, tiene problemas, es muy difícil. Milei no tenía partido político, está ahora tratando de conformar una coalición que lo apoye, pero está cambiando. Yo soy optimista respecto al cambio, pero no es solo Argentina. En Chile va a ganar seguramente un candidato que proviene de la UDI, es una persona de centro derecha. Yo tengo algunas diferencias con él, pero en un 90% acuerdo. Si no hay fraude el domingo en Honduras, estuve hace poco en Honduras, que fue una experiencia muy linda. Si no hay fraude el domingo en Honduras, va a ganar uno de los 2 partidos democráticos y va a perder el partido chavista, si no hay fraude. En Perú, aparentemente, más allá de que hay como 300 candidatos, todo indica que va a ganar un candidato de centro derecha. En Colombia, si hace las cosas bien nuestros amigos, yo creo que también van a perder las fuerzas de Petro. No está todo dicho, pero me parece que hay una gran posibilidad de que gane las fuerzas de centro derecha. Y también en Brasil, incluso en Brasil. Tampoco está todo dicho, con lo cual me parece que el continente podría estar virando hacia posiciones más democráticas que aíslen esas dictaduras. Bueno, ya la dictadura anciana de Cuba, tremenda, la gran vergüenza de América Latina, y por supuesto lo que ocurre en Venezuela, que a todos nos llena de vergüenza, y en Nicaragua. Yo creo, y lo venimos hablando estos días, yo creo que lo de Venezuela se termina. Yo creo que se termina muy pronto la dictadura de Maduro. Estoy absolutamente convencido, comparto lo que dice María Corina en cada momento. Yo creo que esto se termina. Y se termina pronto, no más Maduro. Pronto va a haber otro presidente en Venezuela y pronto vamos a recuperar la democracia en Venezuela. Y cuando recuperemos la democracia en Venezuela, que va a ser, insisto, pronto, de ahí nomás le va a quedar poco tiempo a la dictadura nicaragüense. Ya cayó Ecuador, ya cayó Bolivia. Entonces yo prefiero mantener ese optimismo, y no solo por el fútbol. Te mantienes en el vaso medio lleno. Y qué bueno que nos acercas a la temporada electoral que está viviendo Latinoamérica, porque Honduras tiene elecciones el próximo domingo 30, Chile lo hará en diciembre y Perú lo hace el próximo año. Y pareciera que cada vez que tenemos elecciones en Latinoamérica, se trata muchas veces de ver de quién eres aliado, te llevas o no con los dictadores. Ana Corina, hace 12 años que no estás en tu país, hace prácticamente 2 que no ves a tu mamá, eres como parte de este tercio de venezolanos que vive ahora en el exilio, y eres una nueva generación de activista. Por accidente quizá, porque en el 2019 tuviste tu primera aparición pública y desde entonces te has convertido en algo así como vocera del movimiento opositor que encabeza tu mamá. ¿Qué puede decir una venezolana como tú de la libertad en Latinoamérica? Bueno, es lo que tú dices. Yo nací en una generación que heredamos un país con una de las democracias más estables de América Latina, llena de oportunidades, con personas que ya eran segunda o tercera generación de todas partes del mundo. Venezuela le abrió las puertas a personas, sobre todo de toda parte de Latinoamérica, y éramos un país teníamos mucho futuro.
además de las reservas petroleras más grandes del mundo, riquísimas en nuestro sector energético. Y pues no crecimos en ese país, y como tú describes, la mayoría de nosotros tuvo que abandonar Venezuela. Ya casi un tercio de la población, son 9 millones de personas, imagínense, más de 40 millones de mexicanos, para ponerlo en contexto, si fuera el caso de México, ¿no? O sea, casi un tercio de la población. Pero a nosotros no tenemos otra alternativa, es lo que te diría. Yo creo que cualquier venezolano y latinoamericano que cree en la dignidad humana, que creen en el modelo de democracia, en la soberanía popular, la soberanía de nuestros países, tiene que hacer algo al respecto, y que Venezuela sirva como un ejemplo de alerta, ¿no? De que uno siempre cree que no le va a pasar a su país hasta que pasa. Y hoy en día Venezuela, más de casi el 80% de nuestra población vive en pobreza extrema. Imagínense lo que eso significa, con todos los recursos que cuenta nuestro país. En la producción de petróleo cayó un quinto desde los principios de los 2000. Tenemos hoy casi 900 presos políticos. De hecho, desde que Nicolás Maduro estuvo en el poder, son 18.000 presos políticos que han pasado por los centros de torturas venezolanos. ¿Y por qué les digo esto? Porque no tenemos otra opción que defender esos principios en los que creemos. Estoy segura que todos aquí en esta sala están de acuerdo en los principios de libertad, de dignidad humana. Y nosotros en Venezuela, yo también quiero compartir ese sentimiento de optimismo, porque nuestra generación pasó por una etapa muy oscura y de mucha división, una retórica populista que intentó dividirnos entre ricos y pobres, de izquierda y derecha. Y hoy en día tenemos un país muy unido. Paradójicamente, nuestra crisis, que fue más grande y más dolorosa, que fue la separación de las familias, es lo que más nos une a los venezolanos, y es el deseo de reunificar a esos millones de venezolanos que estamos esparcidos por el mundo, que queremos volver a reconstruir país. ¿Y por qué estoy tan optimista? Porque por primera vez tenemos no solo a la sociedad unida, pero tenemos a un gobierno legítimo, con credibilidad, que escogió la mayoría de los venezolanos, más del 70% que fuimos a las urnas, votamos un cambio, y están preparados para reconstruir. Nos han destrozado tanto que eso nos da una oportunidad única también de levantar nuestras instituciones con transparencia, con tecnología, con innovación, con participación cívica, y pues se nos viene unos años, yo creo, muy, muy difíciles. No podemos pretender lo contrario, porque ha sido muchos años de destrucción económica, de infraestructura, pero de mucha oportunidad. Y no sé si han leído, espero que sí, el Manifiesto de la Libertad que acabamos de publicar. Además, eso es un blueprint de ética, casi como sirve como una constitución basada en valores de cómo queremos reconstruir la sociedad y cómo debe funcionar el gobierno en servicio a los ciudadanos. Entonces yo tengo mucha esperanza de que Venezuela será un ejemplo y será otra vez reconocida no solo por nuestro sector energético y nuestra posición geográfica estratégica en el corazón de las Américas, sino por nuestra calidad humana y nuestro talento de gente preparada y venezolanos listos para reconstruir. Y me quedo contigo porque ahora que mencionas esta unión generacional que está viviendo, atravesando tu país, me gustaría preguntarte, ¿por qué de pronto vemos esa división generacional en la lucha contra dictaduras? ¿Es más fácil acomodarse a una dictadura que luchar por la libertad? Yo no sé si estoy de acuerdo que hay un cambio generacional para luchar contra las dictaduras. Yo creo que los métodos han cambiado en Venezuela de cómo enfrentarse a las dictaduras. En la generación de mis padres era mucho salir a la calle, y nosotros lo mantuvimos en Venezuela. Eso es una forma de protesta, y hay unas instancias muy dolorosas en que pues, nuestros militares e incluso infiltrados, ¿no? de otros países no venezolanos, que le dispararon al pueblo y pues amedrentaron contra esa protesta de calle, ¿no? Que es nuestro deber.
Yo creo que ahora las nuevas generaciones tienen una forma de protesta distinta, que es más ágil, que es todos los medios de comunicación, el modo digital. Pues en Venezuela nosotros nos cerraron todos los medios de comunicación. O sea, imagínense pensar que en México no hubiesen medios independientes que pudieran denunciar lo que hace el gobierno o lo que hace la oposición. No hay información. Entonces nuestra generación se ha tenido que adaptar a compartir información y a protestar en formas muy creativas, sin contar con medios de comunicación tradicionales. Tú prendes la televisión en Venezuela y ahí están matando a la gente en la calle o se están llevando a la gente presa y están poniendo una caricatura infantil. O sea, es una cosa grave. Y yo creo que quizás la generación anterior, o sea, si tengo que insistir en una diferencia generacional, se lo tomó como por sentado la libertad, ¿no? Nosotros nos pasó eso en Venezuela, nunca vimos posible llegar en este punto en el que estamos ahorita. Yo creo que nos tomamos esa libertad por sentado y cada vez que la veíamos pues ponerse en riesgo con cambios que hacía el gobierno muy pequeños, gradualmente al principio, sacando leyes, aprobando más magistrados para empezar a poder controlar el poder judicial, alarmaban a muchos, pero no a toda la población. Yo creo que siempre nos sentimos cómodos y hoy en día tengo, por lo menos quisiera creer, y de verdad sí lo siento, que esta generación que ha sufrido tanto, la mía, que creció en dictadura y vio presenció la destrucción, no los tomaremos por sentados jamás. Y creo que eso sería el único cambio, diferencia, diría yo. Y mira, te escucho y parece que son advertencias para el resto de los países latinoamericanos. Hace unos años nosotros escuchábamos de dictaduras o quizá de desaparición de instituciones en México y hoy es una realidad. Bueno, Giovanni, tu fundación ha seguido la libertad durante por lo menos 37 años en Latinoamérica. ¿Es esto un ciclo? O sea, ¿por qué de pronto, tú mencionabas a Nicaragua, en países como Nicaragua hace 40 años estábamos celebrando la libertad, 40 años después estamos señalando una dictadura? ¿Es un ciclo? Luce como un ciclo, no sé si es un ciclo inexorable, y creo que depende en buena medida de lo que hagamos todos nosotros, ¿no? Yo creo que en el fondo, como decía nuestro queridísimo Mario Vargas Llosa, la libertad hay que militarla, hay que defenderla, y me parece que en eso tenemos responsabilidades todos, ¿no? A veces hay cosas que nos exceden. Yo vengo de un país que sufrió mucho la falta de libertades y los autoritarismos y los populismos, pero no sé si uno puede hablar de ciclos y mucho menos de ciclos inexorables, ¿no? Creo que esto depende a veces de que las sociedades se adormecen. Bueno, Venezuela apoyó inicialmente mucho a Chávez, ¿no? Ni hablar Argentina. Argentina éramos todos peronistas, como dice el chiste, todo el mundo le votaba al peronismo. El problema de Argentina no fue el partido peronista, fue la colonización que hizo el peronismo de toda la sociedad, porque realmente todos obraban como peronistas en la Argentina, los peronistas, los radicales, los militares y hasta algunos, entre comillas, liberales. Entonces me parece que a veces las sociedades se adormecen, se equivocan, pero bueno, creo que siempre hay algunos ejemplos aleccionadores y siempre por alguna razón también pasan cosas buenas. Nos hemos librado en 2 o 3 años del correísmo y del levismo en América Latina. Nos vamos a librar del chavismo. Por supuesto, hay que decirlo, a todos nos preocupa mucho México. Yo recuerdo que hace algunos años estábamos con Álvaro y con Mario en Guadalajara, en la Bienal, de novela Vargas Llosa en Guadalajara, y nos pidieron una reunión algunos jueces y se fueron desde aquí, desde el Distrito Federal, a desayunar con nosotros, a manifestarnos su preocupación por lo que ellos veían como una intervención de la justicia, ¿no?
Y por otro lado, hicimos un seminario en Madrid donde hablaron Zedillo y Calderón y ellos hablaban de que el Instituto Electoral, que era el otro gran organismo que había garantizado un poco que México dejara de ser la dictadura perfecta, al menos por un rato, estaba también a punto de ser intervenido. Y bueno, esas cosas, según entiendo, han pasado. Pero bueno, me parece que todavía en un país como México, en otros países quedan espacios de libertad y quedan personas y grupos y organizaciones dispuestas a defender esos espacios de libertad y yo los insto muy respetuosamente a que lo hagan y nosotros desde nuestras organizaciones, en particular desde la Fundación Internacional para la Libertad, que fundamos en el 2002 con Mario Vargas Llosa y que ahora preside desde hace unos pocos meses Álvaro, estamos dispuestos a apoyar todo tipo de iniciativa en ese sentido. Y es que la pregunta es, pues, ¿qué es más fácil, Cateriano? ¿Adaptarse a una dictadura o luchar por la libertad? Y te lo pregunto tratando de responder esa pregunta con el último libro que publicaste, que es esta biografía política del Nobel Mario Vargas Llosa. Y parte de lo que cuentas en ese libro es la transición que él tuvo de pasar del comunismo al liberalismo. Bueno, y lo hizo por la honestidad intelectual que lo caracterizó. Él fue capaz de observar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura cubana que otros genios literarios como Neruda o García Márquez no quisieron ver. Vargas Llosa y Octavio Paz sí, y en el libro precisamente recojo una carta que le dirige Paz a Vargas Llosa cuando hay el rompimiento con la Revolución Cubana, ¿no? Y le dice, qué solos estamos. Y es que efectivamente en ese contexto histórico el establishment de la izquierda controlaba o tenía una presencia muy importante en toda la Europa oriental. No hay que olvidar el poder de la dictadura soviética, en el ámbito académico, en el ámbito cultural. Y creo que al final uno de los aspectos que trato de resaltar es la lucidez y valentía que tuvo Vargas Llosa para condenar a la dictadura como forma de gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, sea de militares o sea de civiles. Y fue una batalla incomprendida, por ejemplo en mi país, en donde tenemos sectores antidemocráticos de izquierda que defienden hasta ahora, a pesar de los crímenes cometidos por la dictadura cubana, al tirano cubano, avalan el fraude electoral de Nicolás Maduro y guardan silencio frente al salvajismo de la dictadura nicaragüense. O sectores de derecha que hasta ahora defienden a la dictadura de Fujimori y Montesinos. En ese sentido, Vargas Llosa fue, reitero, lúcido, valiente y consecuente. Y es que la democracia, con todos sus defectos, hace posible, por ejemplo, sanciones en el caso de la corrupción. Hoy en el Perú hemos tenido otro día triste y vergonzoso. Ha sido condenado otro presidente de la República. 14 años de prisión para Martín Vizcarra. Es precisamente, o son precisamente los sectores antidemocráticos de la izquierda y de la derecha que han venido cuestionando al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial ha administrado justicia en todos los casos de los expresidentes que están condenados sin consignas políticas y sin prejuicios ideológicos y políticos. En el Perú no hay persecución política y la mayor prueba de que no hay persecución política es que el Poder Judicial ha sancionado a presidentes de derecha, de centro-derecha, de centro-izquierda y de izquierda. Esa es la realidad. Y yo creo que en ese papel de defender el orden democrático y constitucional, Vargas Llosa fue, desde su participación en la campaña electoral, una persona que cumplió un rol fundamental. Vargas Llosa perdió en el ámbito electoral, pero en el campo de las ideas, de las propuestas económicas, de la lucha contra ese modelo estatista, izquierdista, socialista que estableció la dictadura de Velasco y que quebró al Perú, han sido las ideas de Mario Vargas Llosa
las que permitieron la reconstrucción económica del Perú. Y yo confío que en el ámbito político también la tarea de la condena a las dictaduras, de la defensa de los derechos humanos, de la solidaridad activa con los pueblos amigos, como fue el caso de Venezuela. ¿Qué necesidad tenía Vargas Llosa de viajar en pleno apogeo de la dictadura chavista a Caracas? Quiso ir para expresar su solidaridad activa con los sectores democráticos de ese país que ingenuamente cayó en manos del chavismo, a pesar de todas las advertencias. Hoy es un contexto difícil. Gerardo es más optimista, pero tenemos gobernantes de origen democrático que encubren dictaduras, que defienden tiranías, y creo que, sin duda alguna, eso no contribuye a la plena vigencia de la democracia como forma de gobierno en América Latina. En el Perú, acaso, la tarea es más compleja, porque ustedes comprenderán que tengamos la mayor cantidad de condenados habiendo sido presidentes, eso polariza una campaña, eso hace que se exacerben los ánimos. Pero yo confío que en estas próximas elecciones generales el pueblo tenga la oportunidad libremente de cambiar la situación a través del voto. En Bolivia parecía eso casi imposible. Bueno, los bolivianos a través del voto han cambiado esa situación. En Argentina sí pasó. No sé qué ocurrirá en Honduras próximamente, pero es el voto lo que hay que salvar. Es la piedra angular del sistema democrático. Y en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, el voto simplemente no existe. Lo que hay es una opresión salvaje a los pueblos. Y hay que decirlo claramente. No debemos renunciar tan fácilmente ante las tentaciones autoritarias que hoy viven durante décadas en Cuba, se practica en Venezuela y trágicamente también en Nicaragua. Mencionaste polarización y opresión. Y me parece que uno de esos síntomas que estamos viendo a nivel mundial son estas manifestaciones masivas. Y yo creo que el retrato más completo es lo que ocurrió en Nepal, una manifestación brutal, no con una opresión brutal, en una marcha encabezada por la generación Z. Pero en Latinoamérica hemos visto un retrato similar en tu país, en Perú, lo vivimos hace unos meses, en México lo vivimos hace 10, 11 días. ¿Cómo explicas esta manifestación ahora, pues juvenil, en contra de los gobiernos? En el caso de los peruanos fue una respuesta hacia una situación de condena a una tensión social, pero nunca una autoridad democrática debe reprimir y ejecutar o matar a la gente. En democracia el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Y hoy en día vemos, lamentablemente en algunos países, que se usa la violencia para evitar estas protestas. Ciertamente cuando hay el uso de la violencia excesiva, se debe mantener el orden público, pero la policía, las Fuerzas Armadas no pueden tener la consigna política de ir a matar. Eso es lo que diferencia precisamente a un gobierno civilizado y democrático de uno que no lo es. En Francia hay protestas, vemos quemas, pero no hay la cantidad de muertos que, por ejemplo, hay en América Latina. O no ocurren esas protestas con esa exacerbación de la violencia. Es que debemos defender la vida de todos los ciudadanos. Eso es actuar y defender los derechos humanos. Eso es lo que distingue a un gobierno autoritario de uno que no lo es. Bueno, Giovanni, y en ese mismo sentido, ¿cómo hacer que estas manifestaciones masivas, con gran número de jóvenes marchando en las calles, se vea reflejado en las urnas? Porque una cosa es la manifestación y otra cosa es la elección. No siempre las consignas en una pancarta vistas en una marcha se reflejan en una urna en temporada electoral, ¿no?
Bueno, creo que esto nos lleva a otro tema que tiene que ver con el proceso de desintermediación política que ha generado la revolución tecnológica, ¿no? Estamos viviendo un momento bastante raro, para decirlo de alguna manera, como una transición en donde ha habido un proceso. Aznar dice, han perdido, han desaparecido todas las jerarquías, dice Aznar. Los partidos políticos eran una jerarquía, los diarios eran una jerarquía o los medios de prensa. Eso ha ido cambiando y eso entonces provoca un proceso que al menos a los que tenemos cierta edad nos resulta un poquito impactante, ¿no? Y en algunos casos, fíjense ustedes lo que pasó en la primavera árabe. Todos celebramos la primavera árabe porque era la caída de ciertas dictaduras y cosas por el estilo. Entonces decíamos, mirá lo que logra la tecnología. Ahora, eso salió más o menos, ¿no? Eso terminó más. El final de eso sí, cayeron dictadores, pero en algunos casos vinieron otros dictadores, ¿no? Algo parecido se está viendo con algunos movimientos en Europa, por ejemplo. Entonces yo creo de que hay que intentar de que esos movimientos se canalicen en favor de las ideas democráticas y de las ideas de la libertad. Y para eso creo que son clave las instituciones. Yo creo que son clave las instituciones. En mi país gobierna una persona que no tenía partido político y que ganó, porque es muy inteligente, haciendo una campaña muy inteligente, aprovechando esa debacle los partidos políticos. Pero yo creo, por ejemplo, que los partidos políticos son instituciones importantes para la democracia. Me parece que hay que reconstruir un sistema de instituciones. No estoy defendiendo el sistema de partidos políticos tradicionales, porque yo sé, por ejemplo, lo que era el sistema de partidos políticos en Venezuela, ¿no? Era un sistema bastante mediocre, bastante corrupto, y recuerdo que los ataques de Chávez, yo iba mucho en esa época, invitado por Rocío Guijarro a Venezuela, los ataques de Chávez eran al sistema político. Y el sistema político efectivamente era un sistema como el argentino, era un sistema mediocre. Creo que hay 2 o 3 países en América Latina que zafaban de eso, ¿no? Uruguay y algún otro. Pero era un sistema mediocre y un poco corrupto, o muy corrupto. Pero fíjate lo que vino a reemplazar eso. Chávez vino a reemplazar ese sistema de Adeco y Copey. Y en la Argentina pasó lo mismo con Perón. Entonces me parece que en esto no tenemos que perder de vista, a pesar de toda esta revolución tecnológica y todo lo que eso implique, que algunos hemos quedado pasados de edad para entenderlo bien, no tenemos que perder de vista la importancia de las instituciones. Y acá en México estamos viendo un caso, ¿no? Como cuando se llevan por delante las instituciones, la justicia, los organismos electorales, se pone en riesgo la democracia y la libertad. Hablas de la debilidad de las instituciones, pero también de la revolución tecnológica. Ana Corina, Nepal vivió este apagón de las redes sociales, pero Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, están viviendo un control a través de las redes sociales. Dictaduras utilizando no una plataforma digital para poder controlar todo un país, pero también la oposición utilizándola como una herramienta. Tu mamá lo vivió hace unos meses. Sí. Sí, pues la tecnología puede usarse para medios muy perversos como silenciar, controlar, perseguir, pero también puede ser utilizada para movilizar, amplificar la verdad y defender procesos electorales. Y fue justamente eso lo que hizo el equipo en Venezuela, que nos llevó a esta victoria pues épica. No solo nos llevó a la victoria, nos llevó a demostrar que habíamos ganado. Y eso fue un trabajo largo de organización cívica, de entrenamiento y de entender el proceso, que eso es súper importante. Hay que entender el adversario, ¿no? A quién nos estamos enfrentando. Nosotros pasamos por 2 décadas de elecciones donde nos las robaban o donde no eran honestos en los resultados. Ellos controlan el Centro Nacional Electoral. Entonces, totalmente controlado por el chavismo, el PSUV, desde hace ya varios años. Entonces, teníamos que construir
algo como un movimiento cívico, pero de ataque, que pudiéramos saber jugar bajo sus reglas, ¿no? Y entonces se construyó una red de un movimiento de 600.000 personas, se llama el 600K, que empezaron a capacitar y a entrenar por muchos meses de cómo funciona el proceso electoral en Venezuela. Para que tengan una idea, se organiza por centros de votación alrededor del país y cada ciudadano registrado para votar es seleccionado en una de los centros de votación. Y en esos centros existen los testigos de mesa. Hay personas ahí que están viendo que el proceso ocurra. Cuando el venezolano vota en una máquina digital, que ya de por sí pues ha tenido bastante controversia, porque bueno, sentimos que el gobierno tiene como el poder de controlar lo que salga impreso en esas máquinas, se las lleva y no publica las actas, ¿no? En este caso, las máquinas publican 2 actas, una se lleva al Centro Nacional Electoral y la otra se la quedan los testigos de mesa. Esas actas son copias íntegras de la votación en cada mesa. Estos eran miles y miles de mesas esparcidas por toda Venezuela, y cada acta tiene un QR code, un código QR único, donde se puede escanear, y tú como venezolano pones tu cédula de identidad como un DNI y sale exactamente el resultado final de tu mesa. Bueno, este equipo de 600K personas estaba distribuido estratégicamente alrededor de Venezuela para recolectar estas actas de todos los centros. Además, se escondieron antenas Starlink. O sea, imagínate, en Venezuela, para los que no saben, nosotros sufrimos de apagones masivos y no hay ningún tipo, o sea, tenemos una de las penetraciones de internet más bajas de Latinoamérica, apagones masivos. El gobierno, de hecho, a veces lo utiliza también y bloquea las redes para que no podamos comunicarnos. Entonces, se trajeron estas máquinas de Starlink y máquinas de escaneo. Mira, los cuentos estaban detrás de camiones de sandías escondidos. O sea, los llevaron a todos estos puntos claves meses antes de la elección, y se montó como red ciudadana para defender el proceso electoral y el voto. Y en la hora del 28 de julio, cuando salieron millones de venezolanos a votar, porque eso fue lo otro, que hay que entender la valentía del venezolano. Nosotros estábamos en un proceso, no solamente que ya teníamos como esa disposición, bueno, nos van a robar las elecciones, sino las han robado durante años, sino también el miedo. Ellos esparcieron a militares, totalmente militarizado el país, para sembrar ese miedo, esa intimidación, y que la gente no saliera a votar. Además, los tenían amenazados, identificados dónde votan, una cosa terrible. Y de todas formas salieron millones y millones de venezolanos a votar. Y ese día, pues el equipo, luego que se hace el conteo, se esconden las actas, la segunda copia, y se llevan a estos centros de acopio donde se escanearon, o sea, se tomaban fotos, se escanearon y se levantaron una página web súper segura donde el mundo entero, horas después, el mismo día, pudimos escanear 85% de las actas electorales. Yo no sé en qué otro país se ha hecho algo así. Eso es una cosa inédita, espectacular, que debe servir como un blueprint para todas las democracias del mundo, no solamente los gobiernos autoritarios como el venezolano, sino para las democracias del mundo entero, de cómo llevar unas elecciones transparentes, inmediatas, donde el pueblo no solamente salga a votar, sino que elija. Y entonces eso es una de las demostraciones de cómo la tecnología y esa creatividad y esa organización cívica y participación ciudadana, porque si esto se hubiese dejado para los políticos y aquellos activistas, ¿sabes?, de una naturaleza más política, que están involucrados en los partidos de oposición, no se hubiese logrado. Esto eran personas, cualquier venezolanos, comunes, ciudadanos que fueron parte de este proceso. Y yo espero, y de hecho que hablamos tanto de la democracia en Latinoamérica, el equipo ha compartido estas enseñanzas y esta estrategia con el resto de Latinoamérica para también proteger esos procesos electorales, como se fue en Bolivia, como estábamos haciendo en Honduras, como hemos hecho en toda nuestra región, que ahora se enfrenta a elecciones importantes y decisivas. Así que yo, con mi generación, que pues nos ha tocado como asumir la tecnología como una herramienta no solamente de expresarnos, de movilizarnos, sino también para defender nuestra soberanía. Así que sí. Y esas estrategias que burlan los regímenes son dolorosos, golpes dolorosos para los dictadores.
3 minutos y contando, quisiera dar la oportunidad de una pregunta para poder sumar más voces. Si alguien quiere participar, puede levantar la mano y le acercamos un micrófono para sumar una pregunta. ¿Podemos con él? Ok. Una pregunta para Ana Corina, por favor. ¿Qué sucede cuando entra dinero sucio del narcoterrorismo a el sistema electoral? Bueno, nosotros no controlamos el sistema electoral. Ha entrado, por supuesto, mucho dinero sucio del narcotráfico y de hecho ha sido gran parte de la campaña que hemos tratado de hacer hacia el exterior, de pedir ayuda y una colaboración internacional, transnacional, para precisamente parar esos flujos ilícitos de dinero hacia el gobierno. Porque nosotros, hay como una idea todavía un poco antigua de que el gobierno se mantiene por las exportaciones de petróleo, y ese ya no es el caso. Sí, por supuesto que representa un flujo importante de dinero, pero entra por narcotráfico, minería ilegal de oro, desde tráfico humano, una cosa espantosa, y es una red muy compleja de financiamiento ilegal, y la comunidad extranjera tiene una gran parte importante que jugar en este proceso, y no solamente entra al Consejo Nacional Electoral, pero en todas partes de todas las instituciones en Venezuela controladas por el régimen criminal. Entonces, sí creo que las actores, no solamente los gobiernos, sino actores en el sector privado que llevan empresas importantes, tienen que ser consecuentes y no negociar ni transactar, ni hacer ningún tipo de colaboración con un gobierno criminal como el chavismo, porque por supuesto que con ese dinero es que no solamente lo usan para controlar esta maquinaria electoral, sino para reprimir a los venezolanos. Ese dinero que entra al gobierno lo utilizan con sus armas para matar y esconder y torturar y desaparecer a ciudadanos venezolanos. Entonces, es muy importante que la comunidad internacional sea contundente en eso. Gracias, Ana Corina. ¿Una más? Vi manos levantadas allá atrás. ¿Nos ayudan a acercar un micrófono? Para aprovechar este minuto que nos queda. Si nos ayudas con tu nombre y decir a quién diriges la pregunta. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Yamile Rodríguez, estudiante de la Universidad de la Libertad. Cuando los escucho, sinceramente me siento aterrada, porque lo que describen creo que está pasando en México. Entonces, pues cada que vemos las noticias, que escuchamos, que leemos lo que está sucediendo en el país, personalmente me da mucho miedo y también mucha impotencia. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como estudiantes, para enfrentarnos a lo que está sucediendo en México? Desde la experiencia de cada uno de sus países, que pues vaya, es muy interesante. Bueno, Giovanni, ¿quisiera responder? Bueno, creo que hay que, no queda otra, hay que dar la batalla, hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla como la da María Corina, hay que dar la pelea. Yo creo que están a tiempo todavía, hay que apoyar a la gente que se pueda y se quiera poner a la cabeza de esto. Hay que detectar referentes en la sociedad civil, empresarios, intelectuales, periodistas que estén dispuestos, y yo sé que los hay, a dar esa batalla y bueno, y tratar de evitar que esto pase a mayores. Yo creo que están a tiempo todavía, ¿no? No están en el nivel de Venezuela, ni de Nicaragua, ni siquiera en el que estuvieron Ecuador y Bolivia, pero Ecuador y Bolivia pudieron zafar, ¿no? Por cierto, y ya que se mencionó, una cosa que realmente es muy lamentable es la actitud de algunos países, desde luego el caso de España, pero también algunos países de América Latina. A mí me hace mucha gracia. Escuché a un referente del gobierno mexicano decir esto, pero también a Lula y a Petro, decir, bueno, ¿por qué no comparten el gobierno en Venezuela? Ganó por 37 puntos del mundo. Lula ganó por 2, pero entonces ¿por qué Lula no comparte el gobierno con Bolsonaro? ¿No? Pero es una cosa realmente ridícula, es la hipocresía absoluta.
Pero bueno, concentrándome en esto, creo que no queda otra, hay que dar la batalla, en donde sea. Ustedes los jóvenes probablemente en las calles y en las redes sociales, que son los ámbitos. Y bueno, y habrá que convencer a otras referentes, ya digo, empresarios, referentes sociales, periodistas, de que hay que evitar que esto pase a mayores. Gracias. ¿Les parece 30 segundos para un mensaje final? Cateriano, ¿algún mensaje en esta relación que tenemos México-Perú con la que te quieras despedir? Ojalá pasemos esta página negra entre Perú y México. Son más las cosas que nos unen. Hemos trabajado muy bien, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, que está abandonada. Y no hay democracia sin justicia. La justicia es fundamental para que la democracia goce de buena salud. Y reitero, en el Perú no hay persecución política. Todas aquellas personas que han reclamado asilo político, ninguno de ellos ha sido un perseguido político. Y reitero, la actuación del Poder Judicial confirma lo que digo. Por eso confío que más pronto que tarde volvamos a la normalidad, porque somos pueblos que tenemos mucho en común y mucho por hacer. Gracias, y seguimos de cerca esas elecciones del 2026. Gracias. Bon Giovanni, la idea final para que nos ayudes con tu optimismo a llenar un poquito más ese vaso. La idea final es que hay que seguir en el campo de batalla, la batalla por la libertad y por la democracia, en este caso es de día a día, no se termina nunca. Creo que hay algunas razones, insisto, para ser optimistas. Si a Argentina le va bien, yo no sé por qué Argentina conserva un cierto prestigio cultural después de todos los desastres que hemos hecho, pero la verdad que yo veo que se mira mucho lo que pasa en la Argentina, y si a Argentina le va bien, yo creo que va a tener, y creo que le va a ir bien, y creo que va a tener un efecto sobre América Latina importante. Una de las cosas que ha puesto de manifiesto Milei es que el Estado, en el fondo, en América Latina, es una gran estafa. El Estado es una gran estafa, es un curro, como decimos los argentinos, es un lugar donde va gente a robar plata, digamos, o a armarse su negocio a costa de todos los demás, ¿no? Eso es por lo menos la mitad del Estado, en promedio. Yo estudié economía, ¿no? Y hacemos algunos estudios de eso. Así que me parece que hay que dar la batalla, no queda otra, hay que estar ahí en el frente defendiendo la libertad. Y bueno, y yo los instaría a ser optimistas también. Gracias. Ana Corina, ¿puedes aprovechar esta plataforma para saludar a tu mamá, que sé que no la ves desde hace 2 años, o incluso enviar un mensaje para tu país? Sí, me gusta mucho cómo terminó la última pregunta, porque quisiera que entendiéramos, nos viéramos como una región común, ¿no? Y defendernos mutuamente y apoyarnos y defender la causa de la libertad y la democracia. Nuestra batalla en Venezuela es universal, porque es una lucha existencial por la vida, es ética por la verdad, es espiritual por la libertad. Y estos son valores que debemos defender en todos los rincones de América Latina. Y si los derechos se arremeten contra una persona, se arremeten con todos. Y lo que pasa en Venezuela, siempre pensamos, bueno, no le va a pasar a México, no le va a pasar a Argentina, no a ese nivel, pero es que si se violan los derechos humanos y las libertades de esa manera en un país de Latinoamérica, eso es un peligro para toda la región. Y yo creo que hasta que no realmente entendamos eso y no colaboremos entre todos para defender nuestra democracia, no vamos a finalmente y definitivamente salir de estas dictaduras. Entonces les pido que seamos todos consecuentes, apoyémonos todos y pues seguiremos de cerca las elecciones que pasen en los próximos países de la región. Y yo sí también con mucho optimismo, ya Venezuela pidió un cambio, ya se eligió el cambio de gobierno y lo que nos queda es construir futuro. Esperamos contar ese cambio en Venezuela y después en Nicaragua y otros países. Gracias, Ana Corina. Gracias a los tres. Queda claro que